Dios les bendiga, hermanos. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta noche para seguir el estudio del libro de Apocalipsis. He sentido mucha presión, ¿verdad? Porque me han dicho que si ya vamos por el capítulo 21, ya vamos por el 21, ¿verdad? Y yo les digo, no, todavía no. Y no han sido que hermanos, son varios, ya estamos en el 21, no, todavía no. Estamos todavía en el 20, ¿verdad? Y en el 20 vamos a estar aún unas cuantas clases porque es uno de los capítulos más complejos, que tiene elementos que tienen diversas interpretaciones con diversos métodos y bueno, no lo podemos saltar, ¿verdad? Tenemos que verlo, que estudiarlo, aplicar el método que estamos utilizando para el libro, ¿verdad? Que estamos interpretándolo de manera simbólica, tomando en cuenta el contexto histórico. Entonces es importante que lo logremos estudiar, lo logremos interpretar para que usted sepa qué es lo que está diciendo esta revelación de la manera en que la estamos interpretando. Entonces vamos a seguir, aunque cueste, aunque vayamos un poquito lento, pero vamos a terminar especialmente este capítulo que habla de los 1000 años, que habla de ese famoso milenio, ¿verdad? Que se ha interpretado de diferentes maneras. Hasta el momento, ¿verdad? Logramos ver los primeros 3 versículos. Y como me recordaba el hermano Jairo, ¿verdad? Estamos regresando al museo. Véngase conmigo. Recuerde que cuando entramos a este museo no tenemos que perder de vista el título principal de la sección. Estamos hablando acerca de la destrucción de los enemigos de Dios. Y ya vimos la destrucción de la gran ramera, ya vimos la destrucción de las 2 bestias. Y ahora se nos va a presentar la destrucción del último enemigo, Satanás. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. La destrucción del último enemigo y la victoria de Cristo y su sangre. Entonces entramos a la sección y estudiamos los primeros 3 versículos y aprendimos, ¿verdad?, que el enemigo está atado. Y estuvimos estudiando, ¿verdad?, cuándo comenzó esta atadura. Logramos concluir que comenzó, ¿verdad?, cuando Cristo vino aquí a la tierra en su primera venida, cuando ya el Señor está aquí, hace su ministerio, es llevado a la cruz, resucita y asciende. El poder de Satanás se ve completamente limitado. Y eso lo estuvimos viendo en la última clase y a modo de repaso, logramos ver que Satanás, al ser atado, era limitado de esta forma. El enemigo ya no puede acusarnos. El enemigo no puede acusarnos porque ahora estamos justificados por Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, nos dice Juan en sus cartas. Ya no puede engañarnos porque la verdad ha venido al mundo. Jesucristo vino al mundo y iluminó, Él es la luz. Y cuando estábamos en tinieblas, Él fue la luz y también la palabra de Dios está ya al alcance. No puede llevarte a la muerte eterna, porque con Cristo tenemos vida y tenemos vida en abundancia. El enemigo está encadenado, está limitado y también hablábamos de otras limitaciones. No puede destruir la palabra. La palabra tiene que ser predicada en todo el mundo antes de que venga el fin. No puede destruir a la iglesia. Y si los fieles resistan al diablo, éste huirá de ellos. Tenemos una cobertura especial. El Señor protege a los que son suyos. Y también sabemos ya quién es y qué hace. Por lo tanto, no ignoramos sus maquinaciones. Eso es lo que estábamos viendo y eso es lo primero que vimos en estos 1000 años. Dice que Satanás va a ser atado por 1000 años. Estudiamos de que ese número es simbólico. Es un tiempo completo, es un tiempo total. El tiempo que Dios haya fijado, este enemigo va a estar atado. Y su atadura comenzó cuando Cristo vino. Actualmente el enemigo está atado. Si hablamos de que va a haber un periodo de tiempo que va a ser desatado. Y los siguientes versículos que vamos a estar estudiando en la siguiente clase, lo vamos a estar estudiando un poquito más a profundidad, esto a partir del 7. Hoy vamos a estar viendo del versículo 4 al 6, tres versículos que usted tiene que ver, que aquí en el museo entonces nos vamos a ver otra pintura.
La primera pintura era del 1 al 3 y vimos cómo este ángel descendió y ató al enemigo. Ahora vamos, siempre en esta misma sección, y vamos a ver otra pintura para ver qué nos dice esta revelación. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar hablando en esta noche acerca del reino de Cristo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy bien, varios elementos que estamos viendo en esta visión. Juan comienza y nos dice que ve y empieza a ver tronos y los que se sentaron sobre ellos. Además de tronos, dice Juan que mira, es interesante que pongamos atención, que él dice que mira almas, las almas de los decapitados. Y dice que estas almas, ¿verdad? Los decapitados que no adoraron a la bestia, que se permanecieron fieles, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está diciendo almas de los que fueron muertos, pero interesante que dice vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. También nos habla y los otros muertos, también dice esa revelación, ¿verdad? Nos habla de los otros muertos. Y luego también menciona la primera resurrección. Termina ya diciendo sobre la segunda muerte y ya la última línea nos dice que los que somos parte de la primera resurrección llegamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinamos con Él 1000 años, ¿verdad? Todos estos son los elementos que podemos ver en este cuadro que Juan está viendo. Muy bien, nos habla acerca de las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y nos las describe bien. Nos dice que los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, como hemos estudiado cuando se refiere a la bestia y a su imagen, lo estudiamos en muchos capítulos antes, aquellos que no adoraron la figura del emperador. Había un culto obligado en Roma de tener que adorar al emperador como si fuera Dios. Pero estos que fueron decapitados, estos cristianos que fueron perseguidos, no adoraron a la bestia ni a su imagen. Tampoco recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Y cuando estudiamos acerca de esas marcas, entendíamos que estos cristianos no se conformaron al estilo de vida que había en ese momento. Si usted no adoraba al emperador, si usted no mostraba que era fiel a Roma, muy probablemente no podía hacer ninguna transacción, no podía conseguir trabajo, no podía tener una vida normal en esa sociedad. Pero aún así, estas almas que estaban ahí no sucumbieron, se mantuvieron fieles. Juan vio el alma entonces de aquellos que fueron fieles hasta la muerte, como nos dice Apocalipsis 2:10. Esas son las almas que Juan estaba viendo. Cuando dice decapitados, es importante entender que esta era la forma romana de sentencia, ¿verdad? Si recordamos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, fue decapitado durante la persecución que Nerón hizo a la iglesia. Y durante ese tiempo, ¿verdad?, esta era la manera en que Roma, pues, castigaba. Específicamente, dice que Pablo fue castigado de esa forma porque era ciudadano romano. Ya los que eran
de fuera eran crucificados. En el caso de Pedro, él decidió ser crucificado al revés. Entonces, cuando nos habla de decapitados, hubieron hermanos cristianos que no todos fueron decapitados. Algunos fueron quemados, otros fueron llevados al Coliseo y fueron devorados por bestias. Otros seguramente fueron asesinados a puros golpes. Pero lo que nos quiere dar a entender que los que Roma persiguió, los que esta nación persiguió, pero que se mantuvieron fieles, esos eran las almas que Juan estaba viendo en esta visión. Y claro, Juan nos menciona que estas almas fieles estaban viviendo y reinando con Cristo. Si estaban reinando con Cristo, quiere decir que estaban formando parte de Cristo y su reino. Pero ¿cuándo entonces comenzó este reino de Cristo? Vamos a irnos un poquito más atrás para poder entender esta visión. Vamos a hablar un poquito del reino de Cristo. Vamos a irnos a Daniel, capítulo 2. Vamos a empezar desde ahí para ir viendo acerca un poquito del reino de Cristo. Vamos a ir rápidamente. Si usted recuerda, Daniel en el capítulo 2 interpreta un sueño, el sueño del rey Nabucodonosor. Interpreta el sueño de este rey. El sueño era una estatua. La estatua estaba hecha de distintos materiales: oro, plata, bronce, hierro. Y Daniel logra interpretar, pero quiero que nos enfoquemos ya en la última parte de la interpretación. Vamos a ir versículo 40 al 45. Dice la palabra de Dios: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien, en ese momento Daniel interpreta este sueño que tuvo el rey. Dios le muestra al rey de Babilonia lo que va a pasar en los siguientes siglos. Y entonces empieza a explicarle: bueno, esa parte de oro, esa eres tú. Y después vienen otros reinos que van a seguir. El rey de Babilonia se pone a meditar en esto, que después él hace una estatua de oro puro, porque él pensaba: no quiero que mi reino o que mi legado deje de ser, nunca más. Pero no hay nada que pueda hacer el hombre para ir en contra de lo que Dios ya tiene planeado. Y entonces dice que cuando vaya este cuarto reino, este de hierro, este también de hierro mezclado, se va a levantar un reino, no cortado con mano. Dice que viene una piedra y desmenuza a todos los reinos. Y entonces a Daniel se le da todavía un poquito más de explicación. Vamos a ir al capítulo 7. Y en otra visión se le muestra a Daniel siempre esta misma idea de reinos, pero con bestias. Se le muestra 4 bestias para representar diferentes reinos. Ya nosotros sabemos
El primer reino fue Babilonia, luego fue el reino de Persia y Media, luego fue Grecia y luego fue este reino de Roma. Durante este reino de Roma, que es la cuarta bestia, algo sucede. Vamos a ir al versículo 7 al 13. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y vamos a leer un poquito más adelante, 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Verdad? A Daniel se le muestra que durante esa cuarta bestia, Daniel logra ver y tener una visión. Mira al anciano de días sentado en su trono. Pero durante este tiempo de este reinado de Roma, dice de que se acerca uno semejante al Hijo del Hombre. Se acerca al anciano de días, y a este que se acerca se le da todo el dominio y toda autoridad sobre todo pueblo, nación y lengua. Este que recibe ese reino es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino durante el reinado de esa cuarta bestia, es decir, durante el reinado del Imperio Romano. En ese momento apareció Cristo Jesús. Y Cristo Jesús recibe el reino porque esa fue la disposición del Padre Celestial, entregarlo todo a Él y sujetarlo todo debajo de sus pies. Vamos a estar leyendo más adelante. Entonces, Cristo viene durante ese tiempo. A Daniel se le muestra siglos antes lo que va a suceder. Y entonces el reino es entregado a Jesucristo. Y es interesante, cuando Juan el Bautista, vamos hoy sí, más adelante, comienza su ministerio, empieza a decir lo siguiente, Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan dice, Juan el Bautista, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Jesús comienza también su ministerio y también dice el siguiente mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se había acercado el reino de los cielos? ¿Por qué estaba cerca? Porque Jesús estaba ahí. El Mesías había ya nacido, el Salvador había estado ya en la tierra, estaba en la tierra y por eso el reino estaba cerca. Jesús le dice a sus apóstoles, Marcos capítulo 9, versículo 1, siempre hablando acerca del reino. Estamos hablando de un reino eterno, de un reino
sobre todos los reinos de la tierra. Marcos 9, versículo 1, Jesús le dice a sus discípulos, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces van a ver unos de ustedes, o la mayoría de ustedes, tal vez uno no, pero van a ver ustedes que el reino va a venir con poder. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos. ¿Cuándo? Vamos a ver Hechos capítulo 1, ya casi vamos ahí. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Jesucristo había resucitado, estaba por ascender, y entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder, Jesucristo les había dicho, ustedes van a ver el reino venir con poder, y este poder ustedes lo van a recibir por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, día de Pentecostés. Comienza entonces el reino. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo, entonces Pedro logra decir estas palabras. Hechos capítulo 2, versículo 25. Vamos a leer del 1 al 4 primero y luego leemos el 25. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Y nos adelantamos al 25. Pedro está hablando y ya les dice lo siguiente. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está hablando acerca de cómo David, que también es profeta, dice, logró ver que el Señor estaba a la diestra de su Señor. Y vi al Señor a la diestra de mi Señor. Es decir, que Jesucristo, al ascender al cielo, tomó posesión de su trono y del reino. Y cuando ya reciben el Espíritu Santo, esta es la confirmación que Jesucristo ya está gobernando. Entonces, cuando la palabra nos dice, cuando Juan mira esta revelación y mira las almas están reinando ya con Cristo, porque el reino de Cristo ya ha comenzado cuando Él asciende al cielo. El reino de Cristo ya comenzó. El Señor Jesús está en su trono y está reinando. Pablo enfatiza esta idea. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué es importante hablar acerca del reino de Cristo y su comienzo? Bueno, lo vamos a ver en otra clase. La enseñanza que Cristo viene a reinar aquí en la tierra por esos 1000 años es una enseñanza que vamos a estar estudiando, pero no es la interpretación que nosotros estamos viendo.
Por eso es importante entender sobre el reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, 13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, hemos pasado de la potestad de las tinieblas y ahora nosotros somos parte de el reino de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros, como iglesia, también somos parte del reino de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con amor y reverencia. Terminamos Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, al principio, hablando del reino, también nos dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos y recibí la siguiente revelación. Pero Juan habla, ¿verdad? Que él es copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, que nuestros hermanos nos enseñan, muy bien, Cristo está reinando, pero nosotros que estamos aquí y que somos parte de la iglesia, somos parte también de ese reino de Cristo. El Señor reina. Es muy importante cuando leemos y se refiere a los 1000 años, no está diciendo que el reino de Cristo dura 1000 años, si ustedes se leen bien, sino que está hablando que las almas de estos fieles reinarán con Cristo 1000 años, pero nunca se está refiriendo que el reino de Cristo durará 1000 años. No dice eso, sino que las almas reinarán con Cristo 1000 años. Es importante hacer esa diferencia. Nosotros somos parte de ese reino, por eso somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Muy bien, vamos avanzando. Entonces, ya vimos acerca del reino. Cristo reina actualmente. ¿Qué significa entonces lo que vio Juan? Que las almas viven y reinan con Cristo actualmente 1000 años. ¿Qué significa eso? Recuerde que Juan está viendo esa visión y está viendo almas. Es decir, está viendo hermanos que murieron, pero sus almas él las está viendo ahí. Y está viendo que las almas están con Cristo. Miren qué interesante. Segunda de Corintios, capítulo 5, 7 al 8. Pablo tiene un deseo. Pablo tiene un deseo que nos lo hace saber en diferentes ocasiones. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, del 7 al 8. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Estamos ausentes del cuerpo actualmente nosotros? No, estamos en el cuerpo. A menos que usted la clase lo esté durmiendo, está ausente de la mente, pero está en el cuerpo. Estamos en el cuerpo, aquí está conmigo, aquí en este edificio. Está aquí. Pero Pablo decía, me encantaría estar fuera de este cuerpo para poder estar presentes en el Señor, para poder estar en la presencia de Dios, para poder estar allá con Cristo en su reino. Luego lo dice más adelante en Filipenses capítulo 1, versículo 23, y él sigue con ese deseo, pero es muy interesante que Pablo nos dice, estoy en entredicho porque quisiera irme, pero también tengo que quedarme porque si me quedo puedo trabajar en la obra. Filipenses capítulo 1, 23 nos dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, estoy en entredicho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa
de vosotros. Es decir, que Pablo dice, si yo parto, es decir, si yo dejo de vivir, si yo muero, si ya esta vida termina, para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque estoy con Cristo, porque voy a estar con el Señor y por eso es muchísimo mejor. Porque si yo partiera de esta vida, entonces estoy con Cristo. Entonces, Pablo estaba muy seguro que en el momento que él dejara este cuerpo, él iba a ir a la presencia del Señor. ¿Qué palabras más de ánimo para nosotros? Que si llegamos a morir, o que si muere un ser querido, un amigo cercano, pero él muere en Cristo y con la fe en Él, porque por fe andamos y no por vista, sabemos que está en la presencia del Señor. Y este es el mensaje que recibía la iglesia en ese momento. Aquellos hermanos que estaban siendo muertos, que estaban siendo asesinados, se preguntaban, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y la respuesta que el Señor les da es que los que están, los que han muerto, los que han sido fieles, esas almas están con el Señor, están en la presencia de Cristo Jesús y están viviendo y reinando con Él. Hebreos 12:22 nos habla algo interesante. Y hoy ya vamos entendiendo un poquito lo que la visión quería comunicar y nos comunica también actualmente. Dice el autor a los Hebreos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Está diciendo el autor a los Hebreos, ahora que Cristo Jesús ha muerto por nosotros, ahora que el velo ha sido abierto, nosotros podemos acercarnos confiadamente al cielo. Nos podemos acercar confiadamente a la presencia de Dios. Ya no como el monte Sinaí, que ahí podía ir Moisés y que no se podía entrar a ese monte Sinaí porque moría la persona que pisara ese monte. Ahora ya no es así. Ahora, y hace el contraste entre el monte Sinaí y nos enseña, ahora podemos ir al monte Sión de manera simbólica, al Jerusalén espiritual, podemos acercarnos directamente a la morada del Dios, del juez, a donde están los millares de ángeles, a donde están los redimidos, pero incluye en la lista a estos que dice los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, hermano, ¿qué pasa con las almas cuando mueren? ¿Verdad? Y esta es la pregunta, ¿va? Y se me acabó el tiempo en lo mejor, ¿va? Sí, dígame. Yo dije que ya ella está con el Señor en los cielos, le dije yo así. Entonces ella me dijo, está bien equivocada, me dice, porque el único que ha subido al cielo, me dice, es Dios y nadie ha subido. Vamos a subir hasta en la resurrección. Y me corrigió de que las almas van al Seol. Entonces, según lo que entendí yo ahorita, sí entiendo esa visión de Juan de que vio las almas y que las almas estaban con Cristo, en la presencia de Cristo. Entonces sí me confunde sí un poco porque ella es una persona también que lee las escrituras y entonces yo me quedé así y digo yo, entonces yo ya no tengo que decir que alguien está ya en la presencia del Señor porque no es correcto. Y me quedé así pensativa, ¿no? Y qué bueno que lo está tocando eso. Así es. Lo vamos a ver, ¿verdad? Y tampoco puedo decir que la hermana tiene probablemente el pensamiento que tenemos la mayoría, ¿verdad? Que
hay un lugar de los muertos que se llama Hades, y el lugar, este Hades, ¿verdad? Tiene dos lugares, como nos lo explica Jesucristo cuando habla de Lázaro. Hay un lugar de tormento y hay otro de reposo. Entonces, ese es el pensamiento de la mayoría y lo que se cree. Una vez lo tocamos en la reunión de varones, ¿verdad? Este tema, y bueno, estábamos hablando de hasta dónde quedaba. Pero el hermano Juan, el hermano Alan, ¿verdad? Después de que estuvimos de hablar y de eso, decía, estamos hablando de algo que nosotros no sabemos a cabalidad, y que la escritura por alguna razón no nos da algo exacto, ¿verdad? Para poder nosotros saber. Vamos a mantener esa idea porque sí, vamos a verla en lo siguiente, lo que podría ser, lo que podría significar que las almas estén siempre en la presencia de Cristo, pero tal vez no en esa morada eterna que va a pasar después del juicio final y cuando ya seamos resucitados y transformados. Porque es importante ver que lo que mira Juan es almas. Juan no está viendo cuerpos transformados, ¿verdad? Hermano Dalio tenía... Hola, hola. No, si lo va a tocar después, mejor después, pero la cuestión ahí es que hay un antes y un después con el tema de la resurrección. Entonces, antes de eso sí se manejaba el concepto de Seol y ya después se maneja el concepto de cielo, ¿verdad? Entonces ese es un punto de corte ahí. Entonces, desde la cruz al ladrón le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, ¿verdad? Ujú. Gracias, el hermano Dalio creo que está en su punto, está on point, como decimos. Muy bien, y bueno, aquí tenemos Lucas 23, bueno, ahí tenemos a la hermana Karen. Sí, que si no en la palabra de Dios, pero en la Biblia no hablara de que nosotros también vamos a ser juzgados, ¿verdad? Porque si fuese que ya estuviéramos en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces ya querría decir de que ya somos juzgados, bueno, o los muertos, ya que mueren con Cristo, son juzgados cuando ya mueren. Pero nosotros como vamos a resucitar, ya ahí habla que vamos a ser juzgados por las cosas buenas y por las cosas malas que hayamos hecho. Entonces, por eso es que Sí, no, sí hay una, ¿verdad? claro, Una claro, y diferencia. no es un tema fácil, Ajá. porque todos vamos a ser juzgados, eso sí, no hay duda, todos, ¿verdad? Los que moramos con Cristo vamos a ser juzgados como también nosotros. Sin embargo, cuando nosotros morimos, es inevitable que ya llevamos una marca, un sello. Desde el momento que morimos, nosotros sabemos si lo hicimos en Cristo o lo hicimos sin haberle reconocido. Entonces, desde el momento que morimos, Dios ya sabe quiénes son de Él. Y eso pasó con el ladrón. Jesús lo reconoció y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No después, no, no es que no vas a pasar por el juicio, no es que cuando el ladrón se presente al gran trono blanco, no le van a sacar todas sus fechorías, pero va a haber una página en blanco que va a decir, en el momento que tocaba, reconociste a Jesús como el Señor. Por eso, véngase a la derecha. Pero, cuando Jesús le dice al ladrón, le dice, vas a estar conmigo en el paraíso. Y es bien importante lo que el hermano Dalio nos decía. Cuando el Señor viene, resucita, abre la cortina. Eso marca un punto donde hace diferente lo que antes pasaba en el Antiguo Testamento, donde se podía creer que todos iban al mismo lugar, al mismo Seol, al mismo Hades. Hoy podríamos interpretarlo de manera diferente. El ladrón fue al paraíso y dice que iba a estar con Jesús, iba a estar en su presencia. Okay. Segunda de Corintios, Pablo nos habla también acerca del paraíso. Y quiero siempre estos temas son de mucha profundidad. No es mi intención confundir ni traer nuevas cosas, sino mi intención es que entre más estudiemos, entre más toquemos los temas, más los vayamos entendiendo y
y créame que yo también los estudio y a veces le pido a Dios, te pido que por favor, por lo menos salgamos edificados con algún mensaje. Y no es mi deseo confundir. Por eso siempre hay que entender, estos temas son bien profundos, no nos dejaron bastante información, por algo será. Porque el enfoque tiene que ser en Cristo Jesús. Pero vamos a ver, lo que tenemos lo vamos a estudiar. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces Pablo hace también uso de esta palabra, el paraíso. Pablo tuvo la oportunidad de ser llevado a este lugar, al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó cosas que él no se le permitió compartir. Solo nos compartió que tuvo la experiencia. Pero entonces, ¿dónde fue llevado Pablo? ¿Dónde es este paraíso? Si él escuchó cosas que venían del trono, que venían de Dios, podríamos nosotros decir, bueno, el paraíso donde Pablo logró ir fue semejante al lugar donde Juan fue llevado en sus revelaciones y donde ha visto todo, ¿verdad? Que vimos el trono del capítulo 4 y del capítulo 5. Es decir, podríamos decir que Pablo fue llevado al mismo cielo, al mismo trono celestial de Dios, y ahí él logró ver y logró escuchar, solamente con la diferencia que a él se le dijo, eso no se puede hacer, eso no se puede compartir. Y luego también se menciona el paraíso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Podríamos decir, ok, el paraíso es un lugar especial donde van las almas, pero inevitablemente tiene que ser un lugar donde está la presencia del Señor Jesucristo, donde está la presencia de Dios. Puede ser un lugar especial, pero hay un acceso al cielo. O podríamos pensar, como Pablo decía, que el paraíso es el mismo cielo y que las almas cuando mueren van al cielo, no a la morada eterna, pero como almas y como espíritus, como decía Hebreos capítulo 12, están ya con el Señor. Y ese es el lugar. ¿Y qué pasa con los otros que no mueren en Cristo? Ah, bueno, por eso la misma visión nos habla de y los otros muertos. Y mire qué interesante cuando nos habla de los otros muertos. No dice que vivieron y reinaron, sino que hasta después de los 1000 años se nos da a entender que vivieron. Entonces mire qué interesante. Esto es lo que yo entiendo, pero sí ya no es palabra, sino es la manera en que yo lo puedo comprender. Estos otros muertos que no mueren en Cristo, estos van al Hades. Estos sí van a ese lugar de espera, a ese lugar profundo. Eso sí, les toca esperar. Y ese mismo lugar donde va esta gente, luego nos va a decir, y lo vamos a estudiar, dice que el Hades, ¿a dónde va a ir? Al lago de fuego. El mismo Hades va a ser destruido en el lago de fuego. Por eso yo creo que después, cuando Cristo resucita y toma el trono y Él nos da acceso al Padre, nosotros cuando muramos ya no vamos a este lugar donde van a ir los otros muertos. No sé a qué lugar será exactamente, mi hermana Karen, donde vayamos nosotros. Juan nos dice en esta visión que las almas van a estar con Cristo y van a reinar por 1000 años. ¿Por qué habla de un tiempo? Porque va a llegar un tiempo donde Jesús, el Padre le va a decir, Jesucristo es tiempo y Jesucristo va a venir a la tierra.
Cuando Jesús venga a la tierra, entonces se va a dar la resurrección de los muertos. Las almas que están van a tener que venir, resucitar, y todos, ¿verdad? Las almas, los muertos en Cristo, los que están vivos y los que han muerto y no son de Cristo, dice que el Hades también va a entregar sus muertos, y de ahí todos vamos al gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Y después, ahí viene la morada celestial. Esa es la manera en que lo podemos entender. Pero aquí hay algo. No nos podemos nosotros alejar de lo que el mensaje que la visión quiere dar. Sea que usted, como le decía a la hermana, a la hermana Juanita, sea que haya que esperar en un lugar, los que morimos en Cristo resucitaremos para vida eterna. Los que morimos en Cristo estaremos con Él eternamente. Yo puedo pensar como Pablo, que al morir, al estar ausente del cuerpo, voy a estar presente en el Señor. Y voy a estar ahí. Y probablemente me toque esperar un poco de tiempo, pero como va a ser tan hermoso, van a pasar 2 días allá y ya me van a decir, hey, ya es hora. Ya es hora, ya sonó la trompeta. Ah, bueno, vámonos. Porque para el Señor, 1000 años es un día. Y un día es como 1000 años. Entonces, cualquiera que sea la espera, mi alma sé que va a estar con el Señor y pronto tocará el día en que seremos resucitados. Habla acerca de la primera resurrección, ya no nos quedó tiempo, la vamos a ver. Hay varias maneras de ver esto de la primera resurrección. Habla acerca de la segunda muerte, es la muerte eterna, y luego menciona que nosotros somos como reyes y sacerdotes. Nosotros actualmente somos ya reyes y sacerdotes. El Señor nos ha hecho copartícipes de su reino en este momento. No en el reino en Israel, no en unos años. En este momento usted es rey, usted es sacerdote, usted tiene acceso al cielo. El reino de Dios es eterno, el reino de Dios es celestial. Y nosotros somos parte ahorita como iglesia, aquí en la tierra, pero cuando el Señor venga por nosotros, cuando el Señor nos lleve, seremos allá reyes y sacerdotes en el cielo. Seguimos. Que el Señor le bendiga.